El sonido del teclado resonaba en la habitación vacía. Un clic tras otro, el internauta recorría la oscuridad de la Deep Web, buscando algo diferente, algo que rompiera con la monotonía de las búsquedas cotidianas. El nombre del sitio, The Site with No Name, apareció ante él sin una sola pista sobre su contenido, un vacío digital que lo atraía más que cualquier otra cosa. Intrigado por su simplicidad, el internauta decidió hacer clic. La pantalla parpadeó y una página sin ninguna información útil se mostró. Solo unos pocos caracteres sin sentido, acompañados de un fondo negro y un diseño extremadamente minimalista, sin siquiera un logo. El lugar parecía abandonado, como si nadie hubiera visitado ese sitio en años. A medida que navegaba, más enlaces aparecían en la pantalla. Todos ellos sin nombre, solo cadenas de números y símbolos aleatorios. Algo en su interior le dijo que debía hacer clic. Tal vez sería lo que estaba buscando. Al principio los enlaces solo mostraban imágenes distorsionadas, pero nada que despertara una verdadera alarma. Sin embargo, uno de los enlaces, con un código extraño que nunca había visto antes, lo llevó a una página diferente. En la página un solo mensaje aparecía: They are all dead except one. Están todos muertos excepto uno. La inquietante frase se destacaba en el fondo negro, acompañada de una imagen borrosa y difusa. La sensación de incomodidad creció en su pecho. La imagen, difícil de distinguir, parecía mostrar figuras humanas, pero no había nada claro, solo sombras y manchas. No pasó mucho tiempo antes de que los números comenzaran a moverse por la pantalla, cambiando y formando patrones que el internauta intentó descifrar. Un código binario que se transformaba, cifras que bailaban ante sus ojos, y de repente, un nuevo enlace apareció. Esta vez no había nada que lo detuviera. Hizo clic y la pantalla se iluminó con una imagen grotesca de tortura, tan vívida que sentía que podría olerla. Un escalofrío recorrió su espalda, y su respiración se aceleró al ver la escena sangrienta. No quería verlo, pero no podía dejar de mirarlo. El sitio se estaba convirtiendo en una trampa mental, un desafío psicológico. A medida que exploraba más a fondo, el sitio lo llevó a una página que solo mostraba una secuencia interminable de números encriptados. Un nuevo patrón, más difícil de descifrar. Fue entonces cuando una ventana emergente apareció en la pantalla, invitándolo a participar en un juego. ¿Quieres saber lo que sigue? Si puedes descifrar este código, te mostraré lo que está oculto. El internauta, ahora completamente absorbido, sintió que no tenía más opción que aceptar. No se daba cuenta de que estaba adentrándose en una red mucho más peligrosa, que se alimentaba de su curiosidad. A medida que resolvía uno tras otro los enigmas del sitio, el internauta comenzó a encontrar secretos cada vez más perturbadores. Imágenes de personas desconocidas, aparentemente captadas en momentos de sufrimiento indescriptible, códigos que solo conducían a más preguntas. El sitio parecía alimentarse de su deseo por la verdad, arrastrándolo más y más hacia lo desconocido. Finalmente, el patrón de números llevó a una página en blanco. Un mensaje apareció: You are the last one. Eres el último. Y aunque su mente trataba de descifrar el mensaje, algo le decía que ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. Los números comenzaron a desmoronarse y a tomar forma de algo, o alguien. Un clic más, y la pantalla se oscureció, como si el sitio estuviera esperando su última respuesta. En ese preciso momento, el internauta comprendió que había tocado algo mucho más oscuro que cualquier cosa que hubiera imaginado. Un descubrimiento aterrador. Cada pista lo había conducido a una verdad que nunca debería haber conocido, una verdad tan macabra que ni siquiera él podía comprenderla por completo. La revelación lo envolvía, y el sitio, ahora con un nuevo mensaje, lo dejó claro. Humanity is just a game. La humanidad es solo un juego. Su perspectiva del mundo digital, de la humanidad misma, se desplomó. La curiosidad había sido su perdición, y ahora no podía escapar. El mensaje en la pantalla seguía parpadeando. Humanity is just a game. Las palabras parecían estar grabadas en su mente, resonando con fuerza y dejándole una sensación de vacío. El internauta, cada vez más inmerso en la espiral oscura del sitio, sintió como si algo lo estuviera observando desde el otro lado de la pantalla, como si fuera parte de algo mucho más grande de lo que él podía comprender. Cada vez que intentaba escapar o cerrar el sitio,
Algo lo mantenía atrapado. Era como si la página lo estuviera reclamando, como si el mismo código estuviera en su contra, controlando cada uno de sus movimientos. El sitio era más que solo una página de internet, ahora sentía como si fuera una trampa, algo que lo tenía en su poder. Pero la curiosidad seguía siendo más fuerte que su miedo. No puedes salir de aquí hasta que entiendas lo que estás viendo. El mensaje apareció en la pantalla, causando que el internauta se quedara paralizado por un instante. Al principio pensó que era solo otro truco, otro engaño más de la Deep Web, pero el sitio parecía estar cada vez más vivo, respondiendo a sus pensamientos, anticipando sus reacciones. Un extraño escalofrío recorrió su cuerpo. Decidió seguir adelante, sin saber por qué. Cada vez que resolvía un código o descifraba un patrón numérico, el sitio lo empujaba más hacia lo desconocido, hacia una verdad que aún no lograba comprender. En cada paso, más imágenes perturbadoras aparecían ante él, escenas de tortura física y psicológica que no dejaban de atormentarlo. La pantalla se iluminaba con escenas tan vívidas que sentía como si estuviera presenciando todo en vivo. Un día, mientras navegaba, una secuencia de números apareció en su pantalla. Una larga cadena de dígitos que de alguna manera parecían formar palabras, pero solo si se alineaban correctamente. Intentó resolver el acertijo, pero cuanto más lo intentaba, más difícil se volvía. Los números no se quedaban estáticos. Parecían cambiar cada vez que miraba hacia otro lado, como si estuvieran burlándose de su frustración. Sin embargo, de alguna manera, comenzó a notar patrones entre los dígitos. Un juego había comenzado, y él era parte de él, aunque no lo había elegido. Al intentar descifrar el código, el mensaje en la pantalla cambió. A cada paso te acercas más. ¿Estás listo para descubrir lo que sigue? La pregunta lo golpeó como una descarga eléctrica. ¿Qué estaba buscando realmente? ¿Qué secreto le esperaba al final de este laberinto? No había vuelta atrás. Cada pista que resolvía lo llevaba a otra más perturbadora. Era un ciclo interminable de secretos y misterios oscuros. Ahora, el sitio había dejado de ser solo un lugar de curiosidad y se había convertido en un reto, una prueba psicológica que lo empujaba al borde de la desesperación. Los mensajes no eran claros, pero cada uno de ellos lo invitaba a adentrarse más en la oscuridad de la red, más allá de lo que cualquier persona racional podría haber soportado. Una noche, mientras descifraba un nuevo conjunto de cifras, algo cambió. Un mensaje apareció que no había visto antes. You are the last one. You're part of the game now. La pantalla se oscureció y antes de que pudiera reaccionar, un nuevo código apareció, uno que no era como los anteriores. Esta vez, parecía que el sitio quería que lo resolviera de inmediato, sin errores. El internauta sintió la presión crecer. Hizo clic y la página lo llevó a una nueva pantalla. En ella, un video comenzó a reproducirse, mostrándole a una persona atada, aparentemente en algún lugar oscuro. La cámara era borrosa, pero lo que vio a continuación fue suficiente para hacerle latir el corazón con fuerza. La persona estaba siendo torturada, pero lo más perturbador era que no se veía un rostro, solo sombras. El miedo comenzó a invadir su cuerpo mientras miraba fijamente, sin poder apartar la vista. De repente, la pantalla se iluminó con nuevos números que comenzaron a moverse, llenando la pantalla por completo. You need to play the game to win your freedom. El sitio parecía burlarse de él, como si estuviera observando sus reacciones. Un sonido bajo comenzó a sonar, una especie de zumbido que lo hacía sentir como si algo fuera a suceder, pero no podía predecir qué. Mientras trataba de entender lo que estaba pasando, los números comenzaron a alinearse y formar nuevas palabras. Finalmente, el código se resolvió y un nuevo enlace apareció en la pantalla. Al hacer clic, una nueva página se abrió ante él, esta vez con un mensaje claro. The end is near. You've reached the final level. Un nuevo video comenzó a reproducirse. Esta vez, el internauta vio a varias personas, pero sus rostros estaban distorsionados, como si hubieran sido desfigurados. No había nada en el sitio que lo hiciera sentir seguro. Todo era parte de un juego macabro, una red diseñada para atrapar a los más curiosos y arrastrarlos a la oscuridad. Las imágenes, cada vez más horribles, se sucedían en su pantalla, mientras las cifras seguían apareciendo, como si el sitio estuviera pidiendo que el internauta completara el rompecabezas. En cada momento, algo cambiaba, como si el sitio estuviera tomando vida.
No era solo una página web. Parecía que algo más estaba involucrado. Algo que lo había estado observando desde el principio. El internauta se dio cuenta de que había alcanzado un punto sin retorno. Ya no se trataba de resolver códigos o explorar la Deep Web por curiosidad. Era una cuestión de supervivencia, aunque de una forma que no comprendía completamente. El sitio lo había absorbido y ahora él formaba parte de su red, como uno de esos números encriptados que se movían constantemente. ¿Qué había detrás de todo esto? ¿Quién estaba detrás del sitio? ¿Por qué lo había elegido? ¿Por qué él? El internauta no podía entender lo que estaba pasando. Cada vez que pensaba que había llegado al final, el sitio lo arrastraba hacia otro nivel, más oscuro y peligroso. Algo en su interior, tal vez un instinto primitivo, le decía que debía dejar de interactuar con la página. Pero la curiosidad, ese sentimiento que había comenzado como una simple búsqueda en la Deep Web, lo mantenía cautivo. El miedo ya no era suficiente para detenerlo, y ahora su obsesión por encontrar la verdad lo había convertido en parte del juego, sin que él lo supiera. El final del juego, ¿o es solo el comienzo? La página cambió por última vez. Los números se apagaron y una ventana emergente apareció en la pantalla con un mensaje inquietante. Has llegado al final, pero este no es el final para ti. Este es solo el principio de algo mucho más grande. El internauta intentó salir, intentó cerrar el navegador, pero era inútil. El sitio parecía tener control sobre su computadora, sobre su vida digital. No había forma de escapar. No podía salir de ese sitio, pero algo aún lo mantenía alerta. ¿Qué significaba realmente ese mensaje? Si había llegado al final, ¿por qué aún no podía irse? De repente, una nueva pantalla apareció, esta vez con una imagen. Un rostro, distorsionado, parecía mirarlo fijamente. Sus ojos eran oscuros, profundos, como si estuviera mirando el alma del internauta. El sitio lo observaba. No era solo un sitio web. Era algo mucho más siniestro, algo que había existido mucho antes de que él llegara allí. Un sonido sordo llenó la habitación y las palabras aparecieron en la pantalla. Has sido elegido, eres parte del juego. Fue en ese momento cuando el internauta entendió lo que estaba pasando. No era un simple visitante. El sitio lo había elegido, lo había absorbido como a tantos otros antes que él. El juego no era solo digital, era real y estaba siendo manipulado por algo mucho más grande, algo que usaba la Deep Web como un portal para sus propios fines oscuros. El mensaje continuó. Fue entonces cuando todo se apagó. La pantalla, que hasta hacía unos momentos estaba llena de números y códigos, se oscureció, dejando solo una ventana negra. El sonido zumbante que había estado presente en los últimos minutos desapareció, y el silencio se apoderó de la habitación. El internauta sintió como si la atmósfera misma se hubiera alterado, como si algo lo estuviera observando desde más allá de la pantalla. El silencio solo duró unos segundos, pero para el internauta, fueron los más largos de su vida. De repente una serie de imágenes comenzó a aparecer en la pantalla, rápidas, como una secuencia de sueños rotos. Hombres y mujeres desfigurados, torturados, gritos ahogados y rostros distorsionados por el sufrimiento. Cada imagen estaba acompañada por una palabra, un término que el internauta no reconocía, pero que de alguna manera entendió en su corazón. Desconocido. El sitio, que al principio parecía solo un portal de curiosidad y misterio, ahora se revelaba como algo mucho más oscuro. No solo era una página, era una red viva, una entidad digital que se alimentaba de las personas, de sus miedos, de sus deseos de saber más. Un lugar donde aquellos que se atrevían a explorar sus rincones más oscuros quedaban atrapados, convertidos en parte de una trama interminable, una red de secretos sin fin. La pantalla cambió una vez más. Ahora, en lugar de una imagen, solo había un simple mensaje. El internauta tembloroso miró fijamente las opciones que aparecían en su pantalla. 1. Continuar en el juego. 2. Destruir todo y cerrar. Era una decisión que parecía tan simple, pero él sabía que no era una elección real. No podía simplemente destruir el sitio. No podía salir de allí. El sitio tenía control sobre su vida. Cada intento de cerrar la página solo lo llevaba más profundo en la red, atrapado en el juego de aquellos que lo habían diseñado. No había manera de escapar. El juego lo había atrapado, y no había final.
Su decisión no importaba. Ya estaba demasiado lejos de la vida que conocía. El último clic desesperado, eligió la opción de destruir todo y cerrar. Pero al hacer clic, una ráfaga de imágenes lo envolvió. La computadora se sobrecargó y el sonido del ventilador se intensificó, como si la máquina misma estuviera luchando por escapar del control del sitio. La pantalla parpadeó una vez y todo se apagó. El silencio llenó la habitación, pero el internauta sabía que algo no estaba bien. Algo seguía allí, en las sombras de la red, esperando. Las palabras finalizadas en la pantalla eran simples, pero lo suficiente para helar su sangre. Y entonces, todo desapareció. La pantalla se apagó por completo, la computadora dejó de funcionar, y el sitio finalmente se desvaneció. Pero el internauta sabía la verdad. El sitio nunca desaparece. Siempre estará allí esperando a la próxima víctima, esperando a que alguien más se atreva a hacer clic, a entrar en el sitio sin nombre. Porque al final, todos somos parte del juego. Un joven de 17 años, Alex, conocido por su curiosidad insaciable, se adentra una vez más en la Deep Web, una zona oscura de Internet que había aprendido a manejar con destreza. Estaba acostumbrado a la oscuridad virtual, a los foros extraños, los videos perturbadores y las interacciones con usuarios cuyo anonimato les otorgaba poder. Sin embargo, esa noche algo se sintió diferente, más inquietante. Mientras navegaba sin rumbo en busca de algo más emocionante que los usuales videos espeluznantes, una ventana emergente apareció en su pantalla, tan repentinamente que casi hizo que se levantara de su silla. Era un mensaje directo. ¿Te atreves a jugar, Alex? ¿Quién eres?, escribió Alex, sin pensarlo demasiado. No era la primera vez que se encontraba con un extraño en la Deep Web, pero este mensaje tenía algo personal, algo que no le gustaba. El mensaje llegó rápido. El juego comienza cuando aceptes. Es tu oportunidad de enfrentar lo que has estado evitando. Juega o te arrepentirás. Con una mezcla de duda y curiosidad, Alex aceptó el reto. ¿Qué tengo que hacer? La respuesta llegó de inmediato. Primero, un simple juego de memoria. Responde a esta pregunta correctamente y el siguiente paso será fácil. ¿Quién fue la última persona a la que traicionaste? El corazón de Alex dio un vuelco. La pregunta no solo era perturbadora, sino que lo tocaba profundamente. Sabía que había cometido errores, pero ¿cómo alguien podía conocer algo tan íntimo? Se sintió observado, vulnerable. Después de unos segundos contestó con rapidez, pensando que podía simplemente pasar al siguiente desafío. Pero el mensaje que recibió a continuación no fue lo que esperaba. Incorrecto. Ahora veremos hasta dónde llegarás para salvar a los que amas. Esa fue solo la primera de una serie de preguntas y retos, cada uno más psicológico que el anterior. En el transcurso de las siguientes horas, Alex recibió llamadas amenazantes, con voces distorsionadas que lo acusaban de sus peores decisiones. «Recuerda lo que hiciste con tu hermana», le susurró una voz al teléfono en medio de la noche, casi haciéndolo saltar de la cama. El miedo comenzó a apoderarse de él y la línea entre la realidad y la pesadilla virtual comenzó a desdibujarse. A cada paso que daba, las amenazas se intensificaban. Alex recibió imágenes y videos de su propia familia, aparentemente tomadas en tiempo real, con alguien acechando a sus seres queridos. «Si no sigues las reglas del juego, las consecuencias serán fatales», decía el mensaje en la pantalla, mientras veía a su madre y su hermana en lo que parecían ser situaciones cada vez más peligrosas. Alex intentó desconectar su computadora, apagó su móvil y bloqueó todo intento de comunicación, pero todo parecía en su contra. Cuando por fin logró bloquear una de las cuentas de Adam, apareció otra con un nombre distinto, pero el mismo mensaje. «El juego no ha terminado. Ahora es más personal». Al principio pensó que se trataba de un hacker excepcionalmente astuto, pero algo no cuadraba. Cada desafío, cada amenaza, parecía tener una conexión con su propia vida. Las preguntas se hicieron cada vez más intensas, las amenazas más concretas. Algo extraño comenzaba a ocurrir. Una noche, al recibir otra llamada, Alex escuchó una voz familiar al otro lado. «Te estoy viendo, hijo. Pensé que lo sabías». El miedo se apoderó de él, mientras comenzaba a darse cuenta de algo terrible. Adam no era un extraño. Adam era alguien de su pasado, alguien cercano. ¿Quién podía estar detrás de esta horrible manipulación?
cómo había logrado conocer cada detalle de su vida. El juego no era solo un desafío psicológico, era una trampa diseñada para desmoronarlo, y mientras más intentaba escapar, más difícil se volvía. ¿Podría desenmascarar a Adam antes de que su vida y la de sus seres queridos fueran destruidas por completo? La verdad estaba más cerca de lo que imaginaba, pero con cada revelación, la desesperación de Alex crecía. ¿Hasta qué punto estaba dispuesto a llegar para salvar a los suyos? Y lo más aterrador de todo, ¿quién era el verdadero Adam? Alex estaba al borde de la desesperación. Cada paso que daba en el juego parecía conducirlo hacia más preguntas y menos respuestas. Ya no sabía si estaba atrapado en una red virtual de engaños o si su propia mente lo estaba jugando una mala pasada. Las amenazas continuaban y las reglas del juego se volvían cada vez más oscuras. Pasaron días sin que Alex pudiera dormir o pensar con claridad. La presión era insoportable. Las llamadas de Adam se intensificaron. En una de ellas, la voz distorsionada le dijo: «Recuerda lo que hiciste en aquel verano. Sabes de lo que hablo». Alex sintió un escalofrío recorriendo su espina dorsal. Aquella referencia, tan precisa y aterradora, lo dejó paralizado. Había un evento en su vida que había hecho todo lo posible por enterrar en lo más profundo de su memoria. Un accidente ocurrido cuando tenía 14 años. Su hermana pequeña, Laura, casi había perdido la vida en un accidente de tráfico por culpa de su descuido. Alex, que había estado en el asiento del conductor, había mentido a sus padres, ocultando la verdad y culpando a su hermana. Nadie jamás supo lo que realmente sucedió aquella noche, hasta ahora. ¿Te recuerdas de tu hermana, Alex? ¿O quizás prefieras olvidar lo que sucedió? La voz continuaba, una risa baja acompañando sus palabras. La sensación de que alguien lo observaba lo envolvía, y por primera vez en mucho tiempo sintió el peso de la culpa que había estado evitando durante años. El aire en su habitación se volvió denso, como si el espacio mismo lo estuviera apresando. No podía huir, no podía escapar. Mientras pensaba en cómo podría salir de este infierno, la computadora de repente se apagó por sí sola, solo para volver a encenderse con una nueva ventana emergente. ¿Listo para el siguiente desafío? El siguiente mensaje estaba acompañado de una imagen. Una foto reciente de su madre, en la que aparecía con una expresión de desesperación, como si estuviera luchando por algo. La imagen había sido tomada en su propia casa. Alex sintió que el corazón le latía con fuerza, al tiempo que el miedo se apoderaba de su ser. Alguien había estado allí, alguien que sabía exactamente dónde estaban. El sentimiento de violación de su privacidad era insoportable. Si no cumples con el siguiente reto, ella sufrirá las consecuencias. Responde a esta pregunta: ¿cuándo fue la última vez que le mentiste? Las palabras le parecían vacías, pero la imagen de su madre lo llenó de una ansiedad que lo dejó sin aliento. ¿Qué más podía perder? Ya había perdido su paz mental, pero no podía arriesgarse a perder más. Su madre era todo lo que le quedaba después de la muerte de su padre, y aunque sabía que las amenazas de Adam eran probablemente vacías, algo en su interior le decía que esta vez no podía ignorarlas. Respiró hondo, y antes de que pudiera pensar demasiado, comenzó a escribir su respuesta. Pero no pudo. El cursor parpadeaba en la pantalla, vacío, como si esperara que le respondiera con algo más que solo palabras. Las preguntas lo habían llevado al borde del abismo emocional, pero ahora el reto era diferente. Ahora las amenazas se volvían más personales, más invasivas. Cada vez que respondía, algo nuevo aparecía, algo que lo hacía más vulnerable. Los días pasaban y el juego no tenía fin. En cada momento se sentía más atrapado, más impotente. Las amenazas de Adam se volvían físicas. Un día, mientras salía al supermercado para comprar algo de comida, Alex vio una camioneta estacionada cerca de su casa. No le prestó mucha atención al principio, hasta que notó que la camioneta tenía los vidrios tintados y la matrícula era difícil de leer. Fue cuando la puerta del vehículo se abrió lentamente y vio a un hombre de pie, observándolo fijamente desde dentro. Los ojos de ese hombre le eran familiares. Reconoció su mirada. Era alguien de su pasado, alguien que había olvidado por completo. El hombre no dijo nada, solo se limitó a observarlo con una sonrisa enigmática. En ese momento, Alex comprendió que Adam no solo lo había estado acechando virtualmente,
también estaba manipulado todo lo que ocurría a su alrededor. Las amenazas no solo llegaban a través de mensajes y llamadas, sino que ahora se manifestaban en su realidad. El juego había cruzado la línea entre lo virtual y lo físico. «Te dije que el juego no había terminado, Alex», dijo una voz en su oído, justo cuando intentaba apartarse del hombre. Su respiración se aceleró y miró a su alrededor, buscando algún tipo de ayuda. Pero no había nadie. La sensación de estar completamente solo lo abrumó. «Sabes qué te espera, ¿verdad?». El hombre desapareció como si nunca hubiera estado allí, pero el miedo seguía latente. La sensación de estar atrapado en una pesadilla interminable lo estaba devorando por dentro. Sabía que debía hacer algo, pero sus pensamientos estaban nublados por el terror y la confusión. Esa noche, cuando regresó a casa, encontró otro mensaje en su computadora. Esta vez no era un reto, sino una revelación. «Soy alguien de tu vida, Alex. La pregunta es, ¿estás listo para descubrir quién soy?». Las palabras estaban cargadas de un mensaje aún más oscuro. Alex cerró los ojos, intentando comprender lo que estaba pasando. A lo largo del juego, había pasado por innumerables pruebas psicológicas, había enfrentado sus miedos más profundos, pero aún no sabía quién estaba detrás de todo esto. A medida que los días avanzaban, las amenazas se intensificaron aún más, pero lo peor aún estaba por llegar. Alex comenzaba a preguntarse si el juego realmente valía la pena, si alguna vez podría detenerlo, o si solo estaba destinado a ser una marioneta en las manos de alguien que sabía demasiado sobre él. Pero algo más comenzó a tomar forma en su mente. Si Adam era alguien de su vida, las respuestas que tanto buscaba no solo estaban en su pasado, sino en las personas que lo rodeaban en el presente. Se estaba acercando a la verdad, pero al mismo tiempo, esa verdad lo estaba hundiendo aún más en el juego que él mismo había aceptado jugar. ¿Hasta dónde llegaría para salvarse? ¿Qué sacrificios tendría que hacer para romper las cadenas que lo unían a ese oscuro desafío? La tensión aumentaba cada vez más. La pregunta que Alex había estado evitando se hacía cada vez más real. ¿Quién era Adam? A medida que pasaban los días y las amenazas se intensificaban, algo en su mente comenzaba a hacer clic. Las piezas del rompecabezas de su vida se conectaban, y a medida que lo hacían, la verdad detrás del juego se volvía cada vez más aterradora. Cada mensaje que recibía de Adam lo hacía sentir más aislado. Sus amigos y familiares parecían ser figuras lejanas, casi irreales en su mente nublada por el miedo y la confusión. Nadie podía entender lo que él estaba viviendo, y eso lo dejaba aún más vulnerable. La sensación de estar siendo observado nunca desaparecía. Un escalofrío recorría su cuerpo cada vez que escuchaba una voz familiar o veía una sombra en la calle. Sin embargo, lo peor era el momento en que comprendió que Adam no era un simple desconocido. Adam estaba jugando con su mente, y tenía la capacidad de hacerle recordar cosas que nunca había querido enfrentar. En una de las sesiones más perturbadoras del juego, Adam le envió un video. Alex, con manos temblorosas, hizo clic en el archivo adjunto. En la pantalla apareció un video grabado desde una cámara oculta. Era su madre, atada a una silla, con los ojos vidriosos de miedo, mirando directamente a la cámara. En el fondo se escuchaba una voz profunda, la voz de Adam. «¿Vas a seguir jugando, Alex? ¿O puedo hacerle daño a tu madre? La decisión es tuya». Las lágrimas comenzaron a caer por su rostro. No podía creer lo que veía. Nadie, ni siquiera él, debía enfrentarse a tal desesperación. En ese momento la angustia se apoderó de su alma. Sabía que el juego ya no era solo una cuestión de vida o muerte para él. Estaba involucrando a los que más quería. Y lo peor de todo, estaba comenzando a perder el control. Fue entonces cuando recordó algo crucial, algo que nunca había contado a nadie, algo que pensaba que había olvidado, enterrado en lo más profundo de su memoria. En la última carta de despedida que su padre había dejado antes de morir, mencionaba un hombre llamado Adam. Su padre había tenido un enfrentamiento con él años antes de que Alex naciera. Lo que Alex no sabía era que ese hombre había sido su tío, un hombre de quien su familia había hablado con aversión, casi con miedo. Adam había sido parte de su familia, y lo más aterrador era que la desaparición de su padre había estado relacionada con él. Después de un largo viaje por el pasado, Alex comprendió que Adam había manipulado todo desde el principio. Había usado la Deep Web,
Había manipulado a las personas a su alrededor y había jugado con sus miedos más profundos para destruirlo. Había conocido su vida, cada detalle, cada secreto, y lo había usado para hacerle sentir como si estuviera atrapado en un ciclo interminable de culpa y dolor. ¿Sabes quién soy ahora, Alex?, dijo Adam en una nueva llamada. Su voz era cálida, demasiado cálida, como si estuviera disfrutando de cada segundo de su sufrimiento. Soy tu tío, el hombre que tu familia creía muerto, el hombre al que tú nunca quisiste conocer. El rostro de Alex se empalideció. Las piezas del rompecabezas caían en su lugar, pero cada revelación solo lo sumergía más en el abismo. ¿Cómo había podido ser tan ciego? Había estado jugando en su propio pasado sin darse cuenta de que Adam había estado observando desde las sombras durante todo el tiempo. Pero ahora, sabía que solo había una forma de acabar con el juego. Una forma de liberarse de la pesadilla que lo había perseguido. Con determinación, Alex se dirigió a la casa donde vivía con su madre. No sabía lo que encontraría allí, pero sabía que si iba a salvarla, tendría que enfrentarse a Adam de frente. En ese preciso momento comprendió que el juego no era solo una cuestión de supervivencia. Era un juego psicológico que iba mucho más allá de lo físico. Adam había manipulado cada aspecto de su vida, y ahora él debía reclamar su poder. Al llegar a la casa, todo estaba en silencio. La puerta de entrada estaba abierta, y un sentimiento de terror se apoderó de él. Al entrar, vio la luz parpadeante de su computadora, encendida en la sala de estar. Una nueva ventana emergió, y una última pregunta apareció en la pantalla. ¿Estás listo para hacer lo que sea necesario para salvar a los que amas? Alex miró la pantalla, y sin pensarlo, escribió su respuesta. Sí. En ese momento la computadora se apagó y todo quedó en silencio. La voz de Adam desapareció, y la oscuridad que lo rodeaba comenzó a disiparse. Pero justo cuando pensaba que había ganado, vio algo que lo paralizó. En la esquina de la pantalla apareció una foto. Era él, pero en el reflejo, lo que vio fue a Adam. No estaba solo. Adam había estado con él todo el tiempo, observando sus movimientos, esperando su respuesta. En ese instante Alex comprendió que había estado atrapado en el juego desde el principio. Adam no era solo un ser externo que lo acechaba. Era una parte de él mismo. Había sido manipulado por su propia mente. El miedo que había sentido por tanto tiempo comenzó a desvanecerse, pero a la vez una sensación de vacío lo envolvía. ¿Había ganado o solo se había liberado de una ilusión? En su corazón, sabía que el juego había sido más que solo una prueba de resistencia. Había sido un camino hacia la autodestrucción, una batalla interna entre la culpa y la redención. Y aunque había vencido, no sabía si alguna vez podría escapar de las cicatrices que Adam había dejado en su alma. Lo único que quedaba era una sensación de vacío. El juego había terminado, pero el eco de las palabras de Adam seguía resonando en su mente. Había sido una lección cruel. A veces, los peores enemigos no son los que nos acechan en la oscuridad, sino los que viven dentro de nosotros mismos. El joven, conocido en los rincones más oscuros de la Deep Web como Raven, se encontraba nuevamente frente a su computadora, el brillo de la pantalla iluminando su rostro en la penumbra de su habitación. Después de su primera incursión, había sentido una mezcla de adrenalina y repulsión que lo había marcado profundamente. Sin embargo, esa sensación de haber tocado algo prohibido y peligroso lo había consumido, impulsándolo a volver. Esta vez, no se conformaría con los simples foros de conspiraciones o videos perturbadores que había encontrado antes. Raven necesitaba algo más oscuro, algo que lo dejara marcado, algo que desafiara sus límites. Navegó por el laberinto de enlaces y páginas ocultas, donde la mayoría de los contenidos eran tan grotescos que ni siquiera su mente, tan entrenada en la búsqueda de lo perturbador, podía imaginar. Pero esta vez algo llamó su atención. Un enlace titulado Cabin Torture. Era una advertencia en sí misma, escrita con una tipografía desordenada que parecía burlarse de cualquier intento de comprender lo que significaba. Sin pensarlo, Raven hizo clic. El video se abrió sin previo aviso, mostrando la vista de una cabaña en medio de un bosque oscuro y desolado. La imagen estaba borrosa al principio, pero pronto se fue aclarando. La cámara temblaba y se podía escuchar el sonido de hojas crujientes bajo pies apresurados. Al fondo se veían las sombras de dos figuras.
La escena era tan real que parecía estar viendo algo más que una simple grabación. Sentía como si estuviera observando una realidad paralela. Una sensación incómoda se apoderó de él, pero la curiosidad lo mantuvo pegado a la pantalla. La transmisión se enfocó en el interior de la cabaña, donde una pareja, aparentemente ajena a lo que estaba por suceder, se encontraba sentada en una mesa. El sonido del viento golpeando las ventanas y las ramas de los árboles afuera se hacía cada vez más fuerte, como si el propio bosque intentara advertirles del peligro inminente. De repente, una sombra se movió detrás de ellos. El hombre y la mujer no se dieron cuenta, pero Raven lo observaba con creciente horror. El intruso, quien se mantenía fuera del campo visual, dio un paso hacia la puerta trasera. Su rostro nunca se mostró en la pantalla. Solo su figura, vestida completamente de negro, era visible. El corazón de Raven comenzó a latir más rápido. Algo no estaba bien. El intruso, tras un par de minutos de inmovilidad, comenzó a moverse con una precisión que solo los más experimentados podían tener. Su presencia era escalofriante, como si fuera un cazador acechando a su presa. Raven observaba fijamente la pantalla, sin parpadear. Sabía que lo que estaba presenciando no era solo un video perturbador, sino algo mucho más grave, más real. El sonido del crujir de la madera bajo sus pies era nítido, demasiado nítido. La cabaña en el bosque ya no parecía un simple escenario. Se sentía como si él mismo estuviera allí, atrapado en esa oscuridad. De repente, la puerta trasera de la cabaña se abrió de golpe. Un chirrido agudo cortó el silencio. La pareja en el interior se levantó, sorprendida. La cámara tembló cuando el intruso entró rápidamente, su silueta oscura dominando el marco de la puerta. El hombre se levantó de inmediato intentando confrontarlo, pero algo en su postura, en su desesperación, hizo que Raven sintiera un escalofrío. El hombre sabía que no podía ganar, que había algo mucho más grande que él esperando a atraparlo. La mujer, con ojos llenos de terror, se levantó también. Sus manos temblaban mientras intentaba gritar, pero su voz no alcanzaba a salir. El intruso, sin decir una palabra, se lanzó hacia el hombre. En un movimiento rápido y preciso, lo derribó al suelo, usando la fuerza de su cuerpo para inmovilizarlo. El sonido del golpe resonó en los oídos de Raven como si estuviera ahí mismo. La mujer gritó, el sonido penetrando el aire estático de la cabaña. Raven se acomodó mejor en su silla, completamente absorbido por lo que veía. La escena se volvió más cruda, más visceral. El intruso, tras reducir al hombre, le quitó la ropa con una frialdad inquietante, dejando su cuerpo desnudo ante la cámara. La tensión era palpable, y Raven sintió una mezcla de asco y fascinación. No podía apartar la vista. El intruso comenzó a atar al hombre a una silla, cada movimiento calculado, cada gesto realizado con una frialdad que hacía que la pantalla se volviera aún más aterradora. El hombre luchó contra las cuerdas que lo apresaban, pero no había nada que pudiera hacer. El intruso no mostraba emoción alguna. La cámara, que se había movido de manera inestable, ahora estaba fija en la pareja. El dolor, el miedo y la desesperación se reflejaban en sus rostros, en sus gestos. La mujer, paralizada por el miedo, miraba a su pareja sin saber qué hacer. No podía moverse, no podía gritar, solo ver cómo la pesadilla cobraba vida ante sus ojos. Entonces, el intruso se giró hacia la mujer. Ella intentó retroceder, pero la pared de la cabaña la detuvo. El intruso la miró con una frialdad implacable, como si la estuviera evaluando. Raven apretó los dientes, sintiendo cómo su piel se erizaba. Sabía que lo peor estaba por venir y no podía hacer nada más que seguir mirando. La cámara comenzó a captar detalles sutiles, la mancha de sudor en la frente de la mujer, la desesperación en sus ojos. El sonido del aire era todo lo que se podía oír, hasta que el intruso se acercó lentamente a ella. La mujer, aterrada, trató de esquivar su toque, pero él la sujetó con fuerza. Sin ninguna piedad, el intruso comenzó a arrastrarla hacia la mesa, donde el hombre estaba atado, inmovilizado. La cámara captó el brillo de una herramienta en sus manos, un cuchillo afilado que resplandecía bajo la luz débil de la cabaña. El siguiente momento fue un borrón de acción, y el horror se desató. Raven, incapaz de apartar la vista, observó cómo el intruso levantaba el cuchillo y lo dejaba caer con precisión sobre la carne de la mujer. El grito desgarrador de la víctima perforó el aire, haciendo que la tensión en el pecho de Raven aumentara aún más.
La brutalidad de la escena le dio la sensación de estar presenciando una obra macabra. El dolor, el sufrimiento, todo se volvía insoportable de mirar. Raven tragó saliva. Sus ojos no parpadeaban. Las imágenes, tan vívidas, tan reales, lo mantenían atrapado, paralizado. El cuchillo se movió con rapidez y los gritos de la mujer se apagaron lentamente. La cámara captó todo. La sangre, el sufrimiento, la agonía en el rostro de los dos prisioneros. El hombre luchaba por liberarse, pero sus esfuerzos eran en vano. La cámara giró, registrando los momentos finales de su vida, mientras el intruso, sin piedad, le daba el golpe final. Lo que sucedió a continuación fue aún más perturbador. Mientras la mujer y el hombre yacían sin vida, el intruso se detuvo, observando el trabajo que había hecho con una expresión impasible. La cámara se detuvo en sus ojos, en su rostro, pero aún no se revelaba su identidad. Raven se encontraba en un estado de shock, sus pensamientos nublados. Lo que estaba viendo no tenía retorno, no había manera de deshacer lo que estaba sucediendo. De repente, la transmisión se cortó abruptamente. La pantalla se quedó en negro y el sonido del video se desvaneció por completo. Raven permaneció en silencio, incapaz de moverse. El corazón le latía con fuerza. ¿Qué acababa de presenciar? ¿Era todo real? Su mente luchaba por procesar lo que acababa de ver. La sensación de horror lo envolvía, pero una parte de él quería seguir, quería saber más. ¿Quién era el intruso? ¿Qué sucedería a continuación? Sin embargo, había algo más, algo mucho más perturbador que ahora se cernía sobre él. La idea de que alguien estuviera observando lo mismo, en ese mismo momento, lo llenó de pavor. Había algo más en juego que solo un video perturbador. Algo mucho más grande, más oscuro, y ahora Raven comenzaba a entender que estaba demasiado cerca de algo que no debía haber buscado. Raven no podía quitarse de la cabeza lo que acababa de ver. La cabaña, el intruso, las víctimas, todo había sido tan real, tan vívido, que sentía como si hubiera sido parte de esa horrible escena. A pesar de la abrumadora sensación de asco que lo invadía, había algo dentro de él que no lo dejaba desconectarse. Había un morbo, una fascinación por lo que acababa de presenciar. ¿Cómo podía alguien ser capaz de hacer algo así? ¿Por qué alguien filmaría algo tan horrible y lo compartiría en la Deep Web? Se levantó de su silla, temblando, buscando respuestas que no tenía. Mientras se acercaba al escritorio para intentar borrar la imagen de su mente, un sonido peculiar lo detuvo. Era un pequeño pitido proveniente de su computadora. El navegador mostraba una notificación que decía: «Nuevo mensaje en tu bandeja de entrada». Raven frunció el ceño. No recordaba haberse suscrito a nada relacionado con ese video. Intrigado, hizo clic. El mensaje estaba vacío, salvo por un enlace. Sin pensarlo, y con un impulso inexplicable, hizo clic en él. La página cargó rápidamente, esta vez mostrando una imagen que lo dejó helado. Era una foto de él, sentado frente a su computadora, con la pantalla reflejando la cabaña en el bosque. El mensaje, ahora visible en la parte superior de la página, decía lo siguiente: «Te estamos observando». Un escalofrío recorrió su espalda, y el sudor comenzó a brotar en su frente. Raven no entendía. ¿Cómo era posible? ¿Cómo había llegado su imagen ahí? Miró hacia todos los rincones de su habitación, pero no había nada fuera de lo común. Ningún extraño acechando desde las sombras. Sin embargo, el sentimiento de vulnerabilidad lo envolvía por completo. Decidió que debía cerrar todo y desconectar su computadora, pero antes de hacerlo, otro mensaje apareció en la pantalla. El juego apenas comienza. La mente de Raven comenzó a funcionar a toda velocidad. Algo no estaba bien. ¿Quién estaba detrás de todo esto? ¿Por qué lo estaban observando? Lo peor de todo era que el video que acababa de ver no parecía ser un simple acto de tortura. Había algo más oscuro y perturbador que solo estaba comenzando a tomar forma. Decidió buscar más pistas, sumergiéndose aún más en las entrañas de la Deep Web. Con una nueva determinación, Raven navegó a través de los enlaces, tratando de desentrañar algún significado detrás de los extraños mensajes y la imagen de su rostro en la pantalla. Sabía que había algo que lo conectaba con esa horrible escena, algo mucho más grande que una simple transmisión. Quizás no se trataba solo de ver lo que sucedía en la cabaña, sino de ser parte de algo mucho más siniestro.
El tiempo pasó sin que se diera cuenta. La pantalla de su computadora se mantenía abierta, pero sus ojos ya no se enfocaban en ella. En lugar de eso, su mente se perdía en la idea de que la violencia y el sufrimiento que había presenciado solo formaban parte de un juego macabro. Un juego del que él podría ser una pieza. Mientras sus pensamientos se desmoronaban, otra notificación apareció. Esta vez era un mensaje encriptado. Raven, temblando, comenzó a escribir el código que debía descifrar, el miedo y la adrenalina acelerando sus movimientos. Cada segundo parecía que la amenaza se acercaba más. Finalmente el mensaje se desplegó. La cabaña no fue solo un video. Ahora estás siendo observado. El siguiente paso está en tus manos. Ya hemos comenzado. Ya eres parte de esto. Las palabras se imprimieron en la pantalla y algo dentro de él hizo clic. Un grito de horror se apoderó de su garganta, pero no fue un grito de miedo. Fue la sensación de que ya estaba atrapado. La idea de ser el siguiente en la cadena de eventos lo consumió. El clic final en el enlace reveló la verdad. La cabaña no era un simple escenario para la tortura y el asesinato. Era un lugar donde se habían realizado otros actos similares, grabados y distribuidos como parte de un juego más grande. Los miembros de este juego no eran simples espectadores, sino participantes. Raven entendió que, al haber accedido a ese video, había sido marcado como uno de ellos. El verdadero horror no era lo que había visto, sino lo que estaba a punto de sucederle a él. El teléfono móvil que había dejado en silencio comenzó a vibrar. Tomó el dispositivo, mirando la pantalla en un trance. Un mensaje apareció. Tu tiempo se acaba. Y luego una dirección. Era un lugar en el que nunca había estado, una dirección que no reconocía. Sentía que su mundo se desmoronaba, que cada una de las decisiones que había tomado lo habían arrastrado a una red sin salida. De repente, una idea se formó en su mente. Tenía que salir de la ciudad, desaparecer, salir de la red. Pero sabía que no sería tan fácil. Había algo más en ese mensaje, una última advertencia. Te estamos observando, no puedes escapar. Raven miró el reloj en su pared. Eran las 3 de la mañana. No recordaba cómo había llegado a ese punto, pero sentía que el tiempo se le escapaba entre los dedos. No podía quedarse sentado sin hacer nada. Necesitaba escapar, huir, pero no podía detenerse a pensar en lo que podría sucederle a continuación. Ya no había marcha atrás. Los oscuros secretos de la Deep Web lo habían atrapado. El único pensamiento que cruzaba por su mente era el de huir. Pero ya sabía que la cabaña en el bosque, el intruso, todo lo que había presenciado, no era solo un video. Ahora era parte de una historia mucho más grande. Antes de que pudiera decidir qué hacer, la luz de la pantalla de su computadora parpadeó, y una imagen apareció frente a él. Una cabaña en un bosque, y en el centro, un par de ojos brillantes lo miraban fijamente desde la oscuridad. El mensaje final que apareció en su pantalla fue el más aterrador de todos. Te estamos esperando. La pantalla se apagó de golpe, dejándolo en la total oscuridad. Desde muy joven, Lucas había sido un chico reservado, inteligente y poco sociable. Sus compañeros de la escuela lo veían como un blanco fácil. La constante burla, las bromas crueles y el aislamiento social lo habían marcado profundamente. Pero Lucas no era un joven cualquiera. Desde que era niño, había mostrado una habilidad excepcional con las computadoras. A una edad temprana aprendió a navegar en Internet con destreza y a comprender los entresijos de la tecnología de una manera que pocos podían. Sin embargo, su conocimiento no solo le permitía destacar académicamente, sino que también lo aislaba aún más, reforzando la percepción de que era diferente. Los años de acoso fueron como una pesadilla que se repetía sin fin. Todos los días se encontraba con los mismos rostros burlándose de él, esperando que cayera en la desesperación. Lo que ellos no sabían era que cada comentario, cada agresión verbal, cada mirada de desprecio, solo incrementaba la intensidad del odio que se gestaba en su interior. No podía luchar contra ellos en el mundo físico, pero sí en el mundo digital. Una tarde, después de ser humillado una vez más en el pasillo de la escuela, Lucas decidió que era hora de tomar el control. Había pasado meses, incluso años, perfeccionando sus habilidades en programación, hacking y el uso de la Deep Web, esa zona oscura y oculta de Internet donde la ley era poco más que una palabra vacía. Por fin, el tiempo había llegado.
Su primer objetivo fueron los acosadores. Usó su destreza para crear cuentas falsas en varias redes sociales, cuentas que parecían ser de personas normales, pero que estaban repletas de códigos y herramientas diseñadas para recopilar información. Empezó a obtener datos privados, números de teléfono, direcciones, correos electrónicos, información bancaria, todo lo que necesitaba para hacerlos sentir vulnerables. Lo que Lucas quería no era dinero ni venganza fácil, sino algo más profundo. Quería exponerlos, revelar sus secretos más oscuros. A través de la misma red oscura, encontró lo que buscaba, los secretos que sus acosadores trataban de ocultar. Uno de ellos había estado involucrado en pequeños robos, otro en el abuso de animales, y el más popular del grupo tenía una relación secreta con una mujer mucho mayor que él, además de otros comportamientos cuestionables. Lucas no se detuvo allí. Decidió que su venganza iría más allá. La Deep Web no solo estaba llena de secretos personales, sino también de criminales que se movían en las sombras. Pedófilos, traficantes de drogas, estafadores. Lucas sintió que su misión no solo era justicia para sí mismo, sino también una manera de saldar cuentas con el mundo. Sabía que había algo retorcido en lo que estaba haciendo, pero su mente estaba tan embriagada por el poder que le daba el control de los demás que ya no le importaba. Pasaron los meses, y mientras más se adentraba en la Deep Web, más escalofriante se volvía su vida. Cazó a varios pedófilos y traficantes, los desenmascaró y en algunos casos los entregó a la justicia. Pero sus acciones no pasaron desapercibidas. El cazador, un individuo con una habilidad similar a la suya, comenzó a rastrear sus movimientos. Lucas no sabía mucho sobre él, solo que este individuo parecía conocer cada uno de sus pasos. A pesar de ser un fantasma en la red, el cazador había logrado descubrir su identidad, y a partir de ahí, las amenazas comenzaron. Primero fueron mensajes crípticos en foros de la Deep Web, luego llamadas de voz distorsionada. «Te estoy mirando, Lucas, no eres tan invisible como piensas». Un escalofrío recorrió su espalda cada vez que recibía uno de estos mensajes. El cazador no era solo alguien que se divertía acosando a Lucas de manera digital. Su amenaza era más real de lo que él había imaginado. Pronto, el acoso físico comenzó a mezclar con el virtual. Sombras en la calle, personas extrañas que lo seguían, correos electrónicos con fotos de su casa y cada vez más cercanas. Lucas había cometido un error, se había expuesto demasiado. El enemigo que había creado, al igual que él, había aprendido a moverse en las mismas sombras de la red. La venganza que inicialmente se sintió liberadora, ahora se transformaba en una trampa mortal. Las amenazas no cesaron. El cazador parecía estar siempre un paso adelante, anticipando cada uno de sus movimientos. Lucas comenzó a sentir que todo lo que había hecho, toda la venganza que había construido, comenzaba a desmoronarse. Cada vez que entraba en la Deep Web, el mismo miedo lo acechaba. ¿Sería hoy el día en que el cazador lo encontraría? No solo estaba siendo acechado en la red, sino también en el mundo real. La paranoia se apoderó de él. No podía confiar en nadie, ni siquiera en aquellos que antes consideraba aliados en su lucha por la justicia. Las noches se volvieron interminables, pasaba horas revisando foros, rastreando a sus enemigos, pero nunca dejaba de sentir que alguien lo observaba. Cada mensaje, cada respuesta en los foros, cada hilo que seguía, parecía ser parte de una red que lo atrapaba más y más. El cazador no solo lo había identificado, sino que había comenzado a hackear sus dispositivos. Una tarde, al revisar su correo electrónico, encontró un mensaje que le heló la sangre. «Te estoy observando. Cada movimiento tuyo es mío. No tienes control». La dirección IP que aparecía en los registros de la cuenta era familiar. No podía ser. El cazador no solo lo había descubierto, había entrado en su vida, no solo en la red, sino también en su hogar. Aterrorizado, Lucas desconectó todo. Apagó su computadora, su teléfono y comenzó a hacer una limpieza extrema de todos sus dispositivos. Pero ya era tarde. Al intentar entrar en la Deep Web de nuevo, se dio cuenta de que algo había cambiado. Algo estaba fuera de lugar. Los foros que había frecuentado, los canales oscuros de información, los contactos que había establecido, todos se habían desvanecido. El cazador no solo estaba siguiendo su rastro, sino que lo estaba borrando, destruyendo las huellas, dejándolo atrapado en un vacío digital.
Lo que Lucas no sabía era que el cazador no era un simple hacker. Era un enemigo con conexiones más profundas que las suyas, un ser que no solo estaba acechando en la web, sino que tenía contactos y una red en la que Lucas nunca habría podido imaginarse. Había conseguido que la red de la Deep Web lo dejara atrás, cortando todo acceso a su antiguo mundo. El cazador lo había despojado de su poder. Lucas ya no podía acceder a la información que había recopilado durante meses, ni seguir a los criminales que había rastreado. La venganza que había orquestado se desmoronaba como un castillo de cartas, mientras el cazador lo acechaba con una precisión escalofriante. Desesperado, Lucas intentó ir más allá, buscando nuevas formas de enfrentarse a su enemigo. En sus momentos de oscuridad, comenzó a investigar más sobre la red profunda, sobre las capas ocultas de la Deep Web que nunca había explorado. Había algo más allí, algo aún más sombrío, un nivel superior de hackers, de terroristas digitales, que operaban desde las sombras sin que los gobiernos o las autoridades pudieran hacer nada. Si había alguien que pudiera enfrentarse a el cazador, eran ellos. Pero al mismo tiempo, Lucas entendía que adentrarse allí significaba exponerse aún más a la monstruosidad de la que había comenzado a formar parte. Decidió buscar una conexión, una puerta secreta dentro de la Deep Web que lo llevara a esa red. Sabía que era una jugada peligrosa. Si el cazador ya lo había encontrado, entrar más en lo desconocido solo aumentaba los riesgos. Pero su deseo de venganza, su sed de justicia personal, era más grande que el miedo que sentía. Pasaron semanas y finalmente encontró lo que buscaba. Un canal privado, oculto en las capas más profundas de la web. Allí, entre los mensajes de otros como él, encontró la puerta hacia un mundo de hacker elite, personas que se consideraban los guardianes de la red oscura. Los contactos que tenía eran sombríos, pero estos hombres y mujeres no solo manejaban datos, controlaban la infraestructura digital global. Con un solo clic, Lucas había encontrado su última esperanza. Pero al acceder a ese portal, algo cambió. Un sistema de seguridad avanzadísimo lo identificó al instante. No solo había entrado a un mundo desconocido, sino que el cazador ya lo estaba esperando. El cazador, al parecer, tenía contacto con los mismos hackers a los que Lucas trataba de acercarse. Era como si estuviera en todas partes, tanto en las redes oscuras que Lucas pensaba que controlaba, como en los rincones más alejados de la web. Desesperado, Lucas comenzó a navegar frenéticamente, buscando una salida, un lugar en la red donde pudiera esconderse. Pero la Deep Web era su prisión. Cada foro, cada canal, cada rincón oscuro que exploraba se volvía más claustrofóbico. No solo estaba siendo cazado por el cazador, estaba atrapado en un sistema que nunca podría controlar. En ese momento, Lucas comprendió que la venganza, el poder que tanto había deseado, solo lo había arrastrado más profundamente en el abismo digital. No había vuelta atrás. Las reglas de la Deep Web, donde la ley no existía y la moral era relativa, ahora lo mantenían prisionero. Había cruzado una línea y al hacerlo, no solo había expuesto a los demás, sino que también se había expuesto a sí mismo, siendo ahora una víctima del mismo sistema que había creado. La red no perdona, y el cazador era el resultado más oscuro de un mundo que, para Lucas, ya no tenía salida. Pasaron días sin que Lucas pudiera salir del laberinto de la Deep Web. Cada intento de escapar o de encontrar una salida lo hacía más vulnerable. El cazador no solo estaba siguiendo sus movimientos, sino que parecía anticipar sus decisiones. Cada vez que Lucas se conectaba, la sensación de estar atrapado se intensificaba. Había algo en ese mundo oscuro que lo absorbía más allá de la simple venganza. La obsesión por su enemigo, por lo que había creado, lo había despojado de su humanidad. A medida que los días se alargaban, las amenazas físicas aumentaron. Las sombras se alargaban fuera de su ventana. Las llamadas desconocidas se multiplicaban y cada día sentía más la presión sobre su vida real. Estaba siendo acosado no solo en línea, sino también en el mundo físico, algo que nunca había imaginado. El cazador había llevado la guerra a su hogar. La brecha entre el mundo virtual y el físico ya no existía. Las reglas del juego habían cambiado por completo. Lucas, sintiéndose acorralado, intentó contactar a los mismos hackers que había encontrado en las capas más profundas de la red, buscando ayuda. Pero su red de conexiones se había desintegrado, su nombre ya estaba marcado en todos los foros y canales oscuros. No podía confiar en nadie.
El cazador había logrado exponer su identidad a todas las personas que se movían en las sombras de la Deep Web. Una tarde, mientras Lucas revisaba frenéticamente los foros en busca de alguna pista o alguna salida, recibió un mensaje encriptado. Era de alguien desconocido, pero el código era inconfundible. Era el mismo tipo de mensaje que Lucas había usado para contactar a otros criminales. Algo tan familiar que lo hizo sentir una angustia en el pecho. Estás atrapado. No hay salida. Ya es demasiado tarde para ti. Pero a diferencia de otros mensajes que había recibido, este parecía provenir de alguien aún más peligroso que el cazador. Lucas, angustiado, intentó rastrear la IP de quien había enviado el mensaje. Pero algo extraño sucedió. Cuando lo hizo, se dio cuenta de que el cazador había tomado control total de su computadora. No solo lo estaba siguiendo, lo había hackeado por completo. Todo lo que Lucas veía en su pantalla era una falsa ilusión, una trampa en la que había caído sin darse cuenta. En ese momento, Lucas entendió la magnitud del error que había cometido. El cazador no solo lo había rastreado, sino que lo había despojado de todo. Su identidad, su anonimato, sus habilidades informáticas, todo lo que había sido su ventaja, ahora era inútil. En la Deep Web, las reglas eran simples. Solo los más astutos sobreviven, y él ya no lo era. El último golpe llegó una noche en la que Lucas, agotado y desesperado, se encontró en la misma esquina virtual donde había comenzado todo. En la pantalla de su computadora apareció una foto de él mismo, tomada de una cámara oculta en su casa. El cazador había llegado al mundo físico, y con eso Lucas entendió que su vida había dejado de ser suya hace mucho tiempo. ¿Recuerdas cuando pensaste que podías jugar con el sistema? La voz distorsionada del cazador resonó a través de sus altavoces. Ahora eres parte de él. No puedes salir. Ya eres uno de nosotros. La pantalla parpadeó y la imagen del cazador apareció, no como un hacker anónimo, sino como una figura que ya lo conocía, como una presencia más real, más siniestra de lo que Lucas había anticipado. En ese momento se dio cuenta de que el cazador no era solo un enemigo digital, sino una representación de la misma red que lo había devorado, un reflejo de la oscuridad que él mismo había alimentado. Con cada clic y cada rastreo, Lucas había cavado su propia tumba. La venganza, que había comenzado como un acto de justicia personal, ahora lo había convertido en una pieza más en el juego mortal de la Deep Web, un lugar donde no existía redención ni perdón. En el momento en que se dio cuenta de que ya no había forma de escapar, el poder que alguna vez creyó tener sobre la red y sobre su enemigo se desvaneció en un instante. A lo lejos, las luces de la ciudad brillaban, pero para Lucas ya nada tenía sentido. La red que había creado, el sistema que había hackeado, ahora lo había atrapado. La gente en la calle continuaba su vida, ajena a la tormenta interna que se desataba en la mente de Lucas. El cazador no solo había ganado la batalla, había ganado la guerra. En un último intento por escapar, Lucas apagó su computadora, pero al hacerlo, un pensamiento helado lo invadió. En la era digital, apagar la pantalla no significa desconectarse. Los ecos de la Deep Web seguían resonando en su mente, un recordatorio de que nunca podría ser libre de lo que había creado.